Bienvenidas amigas y amigos a un episodio más de Biograma, perfiles de artistas escénicos. En esta ocasión tenemos una invitada que el momento que yo me enteré decidió por la carrera de artes escénicas. Yo dije, ¿qué pasó con esta persona? ¿Qué pasó con esta niña que yo conocí? Nos conocimos hace mucho tiempo, nos conocimos desde la infancia, de hecho. Ella es licenciada en creación teatral por la UARTES, es vestuarista y dramaturga actualmente. Así que con nosotros, Tamara Saca, bienvenida por estar aquí en Biograma. Sí, te he dado una pequeña bio, sí, súper pequeñita, pero quisiera que nos digas quién está mal. ¿Cómo? Uy, ¿Quién está mal? no, no, ¿Quién está mal? Por favor. no sé por qué siempre creo que me pasa eso mucho porque estoy en Quito, siempre empiezo diciendo hola, soy Tamara, soy de la ciudad de Cuenca. No sé por qué ahora siento la necesidad de decirlo también. Bueno, creo que como principio siempre digo, ahora sobre todo por mi carrera y mi línea de trabajo, soy hija de migrantes. Mucho de mi historia familiar atraviesa mi propia profesión, mi propio trabajo, entonces creo que sí es importante como decirlo. Soy hija de migrantes, de una familia transnacional. Y me gusta mencionarlo porque además en un contexto como viviendo en la ciudad de Cuenca, siento que es ya importante empezar a hablar de en esos términos, ¿no? Sobre todo desde la familia. Yo desde chiquita, siempre como estuve siempre tirada a la danza. Mi mamá me contaba que yo era súper fan de Shakira y le montaba toda la performance con el vestuario, con el maquillaje, con la música. Entonces como que ya desde chiquita yo ya como que empecé a cachar esas cosas. En la escuela y en el colegio escribía canciones. ¿Cómo que escribes canciones? Escribía canciones. ¿Qué? Ese fue uno de los motivos por los que entré a la banda de música, porque escribía canciones y yo que misma quería cantar mis canciones. Nunca pasó. Siempre cantaba lo que nuestro profe nos hacía cantar, pero yo tenía mi canción, era ahí. Y bueno, sí, siempre escribí, solo que nunca pensé que eso llegara a nombrarme como una escritora. Como decía, bueno, solo escribo y ya, ¿no? Escribía cartas de amor, bueno, unas cosas muy medias ahí románticas. Y claro, no fue hasta ahora recién, digamos, que ya me doy cuenta de dónde vienen esas cualidades de escritura. Hice la carrera en creación teatral de la UARTES. En realidad la historia era diferente. Yo iba a entrar a estudiar danza, pero no se abrió la carrera, se abrió primero la de teatro, así que entré en la de teatro y me quedé ahí. Y un poco ahí ya casi desde el final de la carrera empecé a escribir, sobre todo porque a la carrera llegó el Arístides. Y bueno, el Santiago Roló siempre también fue mi profe de dramaturgia, entonces ahí empezaba yo a esbozar unas primeras escenas y historias, pero siempre tenían que ver con mi papá, con mi mamá, con la migración de ellos, un poco también yo reinventándome los mundos y las historias que me contaban sobre el país, sobre la crisis de los 90, reinventándolo como a mi idioma, digamos que es la dramaturgia, y jugando ahí un poco con el lenguaje, con las imágenes. Y ya después abandoné un poco eso después de graduarme, y no fue también hasta como hace un año y medio que entré a hacer la maestría en estudios de la cultura de la andina, que me topé con una profe que ahora es amiga, Alicia Ortega, una escritora que admiro muchísimo, que por motivación de ella empecé a escribir más, o sea, me empecé a meter más en el mundo de la escritura, y en sus clases yo escribía un montón. Y de nuevo, era recurrente de nuevo estos temas sobre la migración, sobre el afecto transnacional, sobre la lengua, sobre el idioma, el inglés, el español, el quichua. Entonces ahí es donde en ese camino va surgiendo la escritura y, o sea, fue como todo encajó, porque estaba yo haciendo la maestría, estaba yendo a escribir la tesis. Mi tesis iba a ser sobre teatro latinoamericano, pero nada que ver, porque ya con lo que yo había escrito, Alicia, que fue mi tutora, me dijo como, es que tienes que escribir sobre tu historia familiar porque es siempre a lo que recurres. Entonces empecé a escribir así y siempre mi escritura, por más académica que fuera, tendía a irse a lo dramatúrgico. O sea, estaba escribiendo una idea de tal autor, pero me funcionaba más traer a un personaje y ponerle a hablar más que escribir lo que el autor dijo.
Entonces ahí fue cuando surgieron como algunas escenas y crónicas también. Y un amigo mío que había quedado en la residencia de dramaturgia de la Fundación Teatro Nacional Sucre, ahí en Quito, me recomendó que postulara con esos textos y postulé a la residencia y quedé. Entonces fue ahí ya cuando tuve realmente el espacio para dedicarme meramente a la dramaturgia. Entonces sí fue un momento de mi vida en el que estuve escribiendo muchísimo, no solo académicamente, sino dramatúrgicamente también. Ajá. Remontándonos a tu infancia, de lo que mencionabas que te había contado tu mamá. ¿En tu familia alguien artista? No, para nada. Nada. Yo tengo una hipótesis, digamos ya con un poco este mapeo que yo he hecho de mi propia historia. Es que al menos yo sí siento que los cuencanos venimos de una tradición muy artística y entiéndase también lo artesanal, si se quiere, ¿no? Y esto implica todo lo que tú puedas hacer con las manos, con la creatividad, con la imaginación. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí vengo de una familia de artistas, si lo ponemos así. Ujú. Porque yo vengo, digamos, de una tradición de mujeres que trabajaba en la costura, ¿no? Mi abuela bordaba polleras, mi mamá era maquila, trabajaba en taller, patronaba, cortaba, o sea, confeccionaba ropa. Y digamos que mi infancia fue crecer así, ¿no? Yo tengo muchos recuerdos de mi mamá trabajando en el taller y yo abajo en sus pies, con los retazos de tela, jugando con los hilos, ¿sí? Entonces, ajá, mi papá era carpintero, trabajaba mucho con las manos. La familia de mi papá son de carpinteros, mi abuelo, mis tíos, trabajan muchas cosas que tienen que ver con la madera. Para las casas, por ejemplo, ahora mi papá, que construye casas allá en los Estados Unidos de madera, pero me parece como muy bacán porque esas habilidades empezaron desde mi abuelo haciendo como cositas más pequeñas, banquitos, lamparitas. Entonces, como que yo digo, yo vengo, sí, siento que vengo de una familia de artistas en ese sentido, pero también por una cuestión que tiene que ver con el lenguaje, es decir, cómo narramos las historias. Siento que vengo que ese lado viene más de mi lado materno, porque yo me crié con mi abuela y mi mamá también estuvo presente, a pesar de la distancia, siempre estuvo presente, y luego yo me caigo en cuenta ahora que la manera de estar presentes de ellas, tanto de mi abuela como de mi mamá, era de la manera en cómo me relataban sus historias, sobre todo mi abuela, cómo me relataba su infancia, la vida en el río, cuando ella creció en el río, a las orillas del río. Mi mamá también encontró como un mecanismo parecido para hablarme por llamadas y hacerme sentir parte de su vida, cómo me relataba sus historias, me mandaba cartas, me escribía cosas. Entonces yo todas esas cositas como que iban alimentando. Yo recibí una carta de mi mamá y lo primero que hacía era escribirle de nuevo, responderle. Y le respondía con los mismos códigos poéticos que ella me escribía. Wow. Entonces yo le digo a mi mamá siempre que ella hubiera sido una gran escritora también, porque ella escribía un montón de cosas bonitas, muy poéticas, muy románticas, además. Luego cuando se fue le encontré un librito que ella había escrito de cartas de amor a sus novios. Entonces dije, wow. Es que sí, ajá, yo vengo de esto, decía yo. Ajá. Entonces, no, tú sí tienes antecedentes, entonces, en tu familia, no puedes negarlo, no puedes decir que no. ¿Qué? No puedes decir. Y luego vas creciendo y, como digo, yo ya le conocía haciendo música y me cantaban. Mal, pero todos cantábamos mal, todos cantábamos pésimo, pero así iniciamos. Y no sabía que esas canciones. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora ya tenemos ya como que un antecedente de tu mamá, ¿no? Que también tenía esta parte comunicativa a través de la escritura contigo. Y me gustaría saber en qué momento tomas la decisión de quiero ser artista escénica. O sea, porque, o sea, yo a Tamara nunca le vi en sobretablas, yo tampoco me veía en tablas. Estábamos en la malla del colegio, ¿cómo no? Pero es que, a ver, una cosa es como estar ahí para pasar el ratito. No, pero amigo, yo me lo tomaba en serio.
quería ser cantante, actriz, bailarina, quería hacer todo. Y la banda era el único lugar. O sea, es que también no Sí, tenemos bueno. como que una gran comunicación, por decir así, como que Y éramos además, payasos. y además así. en la adolescencia uno está súper perdido, o sea, Ajá. como que dices, claro, o sea, a ver, yo me tomaba muy en serio lo de la banda, pero claro, muy en serio en el sentido que me comprometía en ese presente, ¿no? Pero no lo veía algo a futuro, decía como, ay, yo jamás, o sea. O sea, eso era a lo que intentaba. Exacto, referir. exacto, ajá. Ya, pero, por ejemplo, a mí me tocó, digamos, ya ponerme las pilas cuando ya tocaba ir a la U. Ujú. Entonces, no sé si tú lo tenías, o sea, si te pasó lo mismo o desde antes ya lo tenías así como que quiero esto. Así. No, no, para nada. De hecho, ahora que lo mencionas, me acuerdo, y viéndote también me acuerdo, que porque tú saliste antes del colegio, tú me dijiste que te fuiste a estudiar teatro. Entonces, claro, yo fue como, No sé cómo llegué yo. ajá, yo dije como, entonces sí es posible. O sea, cuando tú ya lo hiciste, dije, parece que sí. Sí, o sea, yo como... ¿Qué? ¿Por mí? O sea, sí, un poco, porque, a ver, uno aprende de los que van antes. Como tú te graduaste antes, yo dije, wow, vamos a ver si hay cómo. Y de hecho ahí fue cuando recién me enteré que había la carrera de artes aquí en Cuenca, porque yo decía, no, de bien nos va a tocar salir. Yo me dieron un año antes de que estamos casi. Ya ves, ajá. Entonces fue así, como un poco pensar que si otros ya lo hacen, tú también lo puedes hacer. Entonces como que no se me hizo tan difícil. A los que sí se les hizo un poco difícil fueron a mis papás, porque ellos no querían que yo estudiara. Eso, hay que... Y además, claro, yo no di mi brazo a torcer, digamos. A ver, yo no es que nací y dije, ay, quiero ser artista. No. Llegué al colegio y ya cuando estaba terminando, pues no se me hizo difícil tomar la decisión, porque dije, eso es lo que quiero, o sea, no, es que no veía en el mapa otra cosa, ¿no? Nunca, nada. No, nada más, no, nada. Como te decía, mi mamá quería que sea doctora, o sea, ni por aquí. Mi papá, no sé, arquitecto, qué sé yo, o sea, no, esas cosas no se me daban. Yo sabía que de alguna manera yo necesitaba algo que tenga que ver con el cuerpo. Por eso decía yo danza, de una danza, porque danza tiene que ver con el cuerpo, el movimiento, la música. Y yo también, no sé si tú te acuerdas, pero en el colegio hacíamos de estas coreografías y yo era bailando, armaba la coreografía, o sea, yo era full metida en esas cosas. Entonces dije, no se me hizo difícil cuando llegué a ver qué pasa, que al final ya estaba yo por graduarme y teníamos esta profe, no sé si tú le cachabas a la Paola, esta profe Pao que daba biología, algo así. Y ella me dijo, Tamara, están abriendo, no, recién se abrió la carrera de teatro en la UARTES. Claro, ¿tú te graduaste en qué año? En 2015, no me acuerdo. Ya, porque justo en el 2015 se abre la UAT. No, en el 2014 se abrió, pero en el 2015 se abrió teatro, o sea, creación teatral y visuales. Claro. Porque primero empezó con cine y literatura en la UARTES. Entonces fue ahí como dije, esto es una señal. Esto me graduó y se abre la carrera. Todo conspira. Ajá, exacto. Entonces, claro, en ese entonces tú dabas el examen, postulabas a la... Entonces, otra de las cosas era que yo no quería quedarme aquí en Cuenca. Uno de mis objetivos de graduarme era acabo el colegio y me la saco. ¿Por qué? Porque yo no quería estar aquí. No sé, o sea, era como... Es que también tiene que ver un poco con mi historia familiar. O sea, yo vivía con mi abuela, ya tenía iba a cumplir 17 años, ya no quería vivir con mi abuela. Estaba medio adolescente rebelde, quería ya experimentar la vida por mí misma. Y justo cayó así como en Guayaquil, la UARTES. Yo dije, es que es esto, porque si no es ahora, no es nunca. Si no es ahora, no me voy a ir nunca. Desde allá, así como... Entonces yo les digo a mis papás, o sea, quiero estudiar y ya está en la Universidad de Guayaquil. ¿Cómo les dijiste? O sea, eso les dije que es una oportunidad, que la universidad es pública. Y mi papá me dice, no, o sea, si quieres, ya está bien, estudia artes, pero estudia en Cuenca. Me digo, no, yo no quiero estudiar en Cuenca, yo me quiero ir a Guayaquil. Entonces me dicen, no, aunque sea yo te pago la carrera, porque le conté de la carrera en la que tú estabas. Y me dijo, aunque sea, yo te pago, pero quédate en Cuenca. Y yo dije, no, pa, es que es una buena oportunidad, porque es pública, te dan beca. Y así, como yo convencida, no di mi brazo a torcer, mi papá no pudo decir que no. Se enojó contigo. Y accedió. No se enojó. Después sí, pero ese rato no tanto. Y además, porque yo le dije, pa, mira, yo ya no quiero como
yo quiero vivir sola, quiero ya, ajá. Y como que creo que por ahí, así como que le toqué algo y me dijo, ya está bien, haz lo que quieras. Entonces así llegué a Guayaquil con mi colchoncito, mi esterita. Porque a mí se me hace muy curioso que desde que, o sea, decidiste salir de la casa de tu abuela y ir a vivir sola, como que te has convertido en una artista muy nómada, siento yo. Porque Tamara, a pesar de ser de la ciudad de Cuenca, se ha estado moviendo entre las otras dos grandes ciudades del país, que es Quito y Guayaquil. Y a ratos quería trabajar con ella y no la encontraba. Era así como, ¿dónde está? Estoy en Guayaquil, estoy en Quito. Y así, pero cuando ella llegaba aquí, no sé, ni siquiera me saludaba. Pero bueno. Ay, qué raro. Entonces, o sea, el momento que tienes que ir a Guayaquil, ¿cómo fue ese cambio? Me pasa que yo siento que estaba esperando ese momento toda mi vida, como irme. Hasta como, ya, o sea, lo conseguí, fue como, siento que ya me estaba preparando para eso. Que más que sufrirlo, o sea, a ver, sí lo sufrí, no te voy a decir que no, pero lo sufrí, o sea, fue divertido, a eso me refiero. Yo cuando entré a nivelación, porque pasabas por nivelación y pasabas por un filtro, digamos, como que los profesores te ponían ahí algunas trampillas para ver si es que realmente quieres y estás, digamos, en la disposición de hacer la carrera, pues te quedabas, y si te veían así medio flojo, pues no. Entonces yo dije, o sea, ya llegué hasta acá, había pasado todas las materias, estaba súper bien, pero al último un poco lo que me jugó mal fue la nostalgia. Dije como, no, mi casa, mi abuela, mi ciudad, no, yo me voy a regresar porque yo extraño mucho, y me ganó la nostalgia, entonces estaba como a punto de irme. Pero lo bueno es que allá en Guayaquil encontré una comunidad de gente igual que yo, o sea, como foránea. Venían de Quito, de Otavalo, de Imbabura. De hecho, casi de Guayaquil no había gente, había más gente de Arequipa. Entonces, como que eso me hizo como reconocer el lugar en donde estaba en ese momento y que no era la única. Entonces, así como vos, como dije, este man hizo la carrera de teatro y yo lo voy a lograr, estos manes se vinieron de sus ciudades acá, yo también lo puedo hacer. Entonces, creo que por eso me quedé, porque también hice amistades allá muy lindas. Entonces dije, no, pues sí, me voy a quedar, no me importa. Sufrí un poco, pero por la nostalgia y eso, pero lo logré. Y luego fue divertirse un montón, o sea, sí, me costó, pero lo disfrutaba, o sea, eran retos para mí o sea, salí totalmente de mi zona de confort. Los veranos, claro, los veranos, por ejemplo, no regresaba acá a Cuenca, me quedaba allí en Guayaquil, con mi grupo haciendo una obra que nació en cuarto semestre, por ejemplo. Nos quedábamos en vacaciones a hacer, la profe, en ese entonces la Pilar Aranda, que ahora es una gran amiga, también nos acolaba en el teatro de ella, que era Muégano. Entonces yo decía, ya, ese es mi lugar, encontré mi lugar y dije, de aquí soy. A mí me pasó que yo no conocía nada de teatro. Yo entré a la UASI, a la Casa de Viegas, y no me enamoré hasta el tercer, cuarto semestre, cuando tuve mis primeras experiencias escénicas, teatrales. Y los primeros semestres yo llegaba llorando a la casa porque no sabía qué carajo estaba haciendo. Entonces, ¿qué te pasó a ti cuando recién llegaste y dijiste, ¿qué es esto? O dijiste, ¿qué es esto? ¿Cómo lo dijiste? ¿Triste o más positivo? Más positivo. O sea, yo creo que de hecho nos pasa a todos eso, como que en tercer, cuarto semestre ya le empiezas a agarrar la onda. Los primeros semestres son como, ¿qué es esto? O sea, como estoy loca. ¿Qué estoy haciendo aquí? No, o sea, como de esto vive la gente, así como, no lo logras dimensionar. Y claro, en algún punto me pasó. Y yo siento que una de las cosas que me mantuvo siempre ahí, constante, fue mi profe, la Pilar. Porque yo la conocí a ella desde que entré a la carrera, o sea, desde que entré a nivelación, ella fue mi profe hasta que me gradué. Entonces, yo a veces digo, ella me formó. Yo soy como, no sé si decirlo como de la escuela de ella, pero sí siento que ella fue mi referente más, del que más me sostuve para seguir la carrera. Y yo creo que gracias a ella pude entender que el teatro es complejo,
pero que luego no tan, o sea, sí es complejo, tienes que estudiar full teoría, leer full, eh, entender algunas técnicas de actuación, de escritura, de dirección, bla, bla, bla. Pero a la final es como divertirte, o sea, como ya tienes la técnica, ya sabes algunas cosas, es como dejarte ser tú en ese momento. Como que luego es eso, al principio como que me tomaba muy en serio lo del teatro, decía, no, es que Brecht y no sé qué, y no sé, y Stanislavski, ¿verdad? Y no era como, ya, sí, bacán, pero ahora es como, ya me voy a divertir, voy a hacer lo que yo siento desde mi intuición, y no tomármelo tan en serio, como, ya, bueno, Brecht, Stanislavski, ¿me entiendes? O sea, es como eso. Y creo que eso me ayudó mucho la Pilar, porque claro, cuando yo entré y me topé con la Pilar, yo decía, por Dios, del teatro, no, esto no es para mí, porque ella se lo tomaba muy en serio. Yo decía, no, no puede ser tan en serio. Y ya luego, ya cuando le conocí más y creamos un vínculo más afectivo con ella, nos dimos cuenta o sea, obviamente tiene que ver con la disciplina, pero también tiene que ver con qué tanto de ti le puedes aportar a este espacio, a este momento, sobre todo desde esa pasión, desde ese siempre ese deseo de crear, porque yo le veía a ella y decía, wow, qué increíble esta mujer. Ella era una lanzada, sí, lo hacía, o sea, no, con miedo, pero lo hacía. Yo decía, yo quiero hacer eso. No tanto saber de teorías y ser una intelectual de teatro, sino aprender haciendo teatro. Bueno, al igual que tú, creo que estamos como que más, o sea, nos gusta más la praxis. El cuerpo, o sea, yo Exacto. a todo el cuerpo, ajá, como... Sí, también la reflexión está buena, ¿no? Pero siento que si no la pones en práctica, como se queda sola ahí. Claro, pero más que nada a lo que tú dices que luego te lanzas como que a jugar, yo siento que es más que ya lo asimilas, o sea, como que ya, que ya interiorizas tanto el tema teórico y principios y toda la cuestión, Ujú. que luego ya es como, o sea, como cualquier práctica, ¿no? O sea, que luego ya le agarras el chiste de cómo hacerlo y creo que te lanzas y decir, viene ya tu impronta, cómo quieres hacerlo, cómo quieres jugarlo, o sea, más que todo ya le pones como tu esencia a lo que estás haciendo. Por eso a mí lo que me gusta de ti es que, como digo, tu vida no has trasladado, es tu arte. Entonces, creo que es una característica muy tuya de este tipo artístico, creo yo. Sí, sí, sí. O sea, yo siento que no hay... Es que me pasa que ahora también que soy más consciente de eso, veo que la gente llega al teatro queriendo saber la receta de cómo crear una obra magnífica o cómo escribir, como lo hace Cartoon, por ejemplo, o una receta de cómo actuar. Y a mí me pasó eso en la universidad, que estaba siempre buscando recetas de cómo hacer lo mejor posible y no me funcionaba, porque no hay una receta. Bueno, Lo que sí hay, y siento yo que ya eso es de cada uno, es una escucha de tu propio proceso y decir, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero escribir, y no juzgarte tampoco en ese camino, ¿no? Y tampoco me parece, o sea, yo siento que, por ejemplo, la universidad me dio las bases teóricas más que prácticas. Para cachar algo de teatro, pero tampoco es que sé full de teatro. O sea, yo todavía digo, no, yo no sé nada de teatro. Ahora, sobre todo que estoy metida full con esto de la dramaturgia, yo siento que soy un ignorante en la dramaturgia. O sea, yo no he estudiado nada de técnicas de escritura, nada. O sea, mi escritura ha sido solo dejar salir lo que siento. Obviamente guiada, y eso sí me ha servido un montón, guiada por voces de otras autoras, de ecuatorianas sobre todo. Te contaba sobre Juliana Ortiz, Mónica Ojeda, la misma Alicia, la misma Gaby Ponce, o sea, leerles a ellas, mujeres además, ecuatorianas, me ha ayudado también bastante a situar un poco también mi voz, o sea, mi escritura, que no es obviamente la misma que ellas. Entonces ahí es donde encuentro de dónde viene este impulso mío por escribir y usar, no sé si usar, pero un poco tomar el teatro como pretexto finalmente para escribir lo que siento y lo que me pasa, ¿no? Todo el tiempo. experiencias que te hayan marcado,
¿Cuándo fue, como digo, ese punto de inflexión en el que dijiste, sí, quiero quedar, definitivamente sí, me gusta? O sea, lo mío fue, eh, o sea, también guiado de una profe que ya no está en este plan existencial, siempre le recuerdo a Fabiola León, que ella me motivó igual así como a que haga cosas, porque ella fue la primera que me dijo, este sujeto de aquí sabe hacer cosas y que llévenle así. Entonces ella me permitió como que dar esos primeros pasos, pero en cambio a ti, ¿qué te pasó? Chuta, no sé, de hecho creo que es una pregunta que me hago hasta ahora mismo, no solo con respecto a la U, sino con respecto a por qué sigo siendo artista. Así como, en la U era un poco más fácil responder esa pregunta porque era como estudiante, ¿no? Estudiante de artes. Pero en la vida, ya cuando sales de la universidad, es como dices, ¿cómo sigo sosteniendo esta práctica o esta identidad de artista en un espacio, o al menos en un país donde estamos muy precarizados? Entonces ahí luego es que te chocas con la realidad y dices, chuta, ¿por qué estudiar? Si hubiera estudiado otra cosa que me dé plata y luego hubiera estudiado artes, o ni siquiera estudiado, pero bueno. De hecho, esa es una de las preguntas que siempre me hago. ¿Cómo existen carreras de artes, una universidad de artes, si en el país todavía no hay, no sé si decirlo así, pero una industria artística, ¿no? Porque los artistas salimos de la universidad es a comer pan, así como no hay nada más que comer. Y acá, y en lo laboral somos muy precarizados, entonces sí me he preguntado mucho qué espacio yo ocupo en la sociedad como artista, ecuatoriana obviamente, y me he topado con muchas decepciones. Pero a pesar de esas decepciones, soy yo, mi impulso, mi necesidad de crear que no me deja rendirme, o sea, no me deja como echarme para decir, no, ya no voy a hacer esto, voy a hacer otra cosa. No puedo, es claro que no puedo evitar, es como haber heredado, no sé, mi cabello, facciones físicas, es como haber heredado algo que no, de lo que no puedo solo hacerme de la vista gorda. Y eso es, creo, lo que no me ha dejado renunciar a este camino de las artes. Y hasta ahora es como que parece que el camino me ha dado la razón, digamos, como no, sí, estás bien por ahí parece que es. Porque claro, o sea, en la universidad lo que me pasaba era que yo pensaba que a los profes, los que nos daban clases, era a los únicos a los que les pertenecía ese estatus de artistas, ¿no? Como... Y yo decía, ¿qué va a pasar con las generaciones que vengamos después, ¿no? ¿Cómo vamos a ir creando nuestros propios caminos? Y es eso, o sea, porque ellos han llegado a donde están, es porque ellos mismos como han creado sus propios colectivos, sus producciones, autogestionadas, independientes, y es como lo mismo. El trabajo no es como no sales de la U y ya encuentras trabajo en una empresa o cosas así, no, te toca tú mismo armarte tu camino. Eso por un lado. Y por otro lado también es porque los profes han armado un camino o han esbozado un camino para que tú puedas por ahí también, ¿no? O sea, ya hay personas que han abierto caminos para ti, ya es una... Y una mala experiencia, digamos, con la que me he topado, más que en la universidad, ahora más bien que he salido de la universidad, es justamente con el profesor. O sea, es que hablemos un poco de los referentes artísticos que tenemos aquí en el país. O sea, sí, hay profes que son muy buenos, o sea, profes, les digo, en el sentido académico de la universidad. Pero después hay artistas que se hacen llamar maestros, ¿no? Como estos maestros de la danza, maestros del teatro, maestros de no sé qué. Y hay toda una tradición atrás sosteniéndoles, ¿no? Como es que el maestro, ¿no? Y claro, tú llegas a eso, además como mujer, joven, y dices, ¿cómo me enfrento a esto, ¿no? Como a los maestros, ¿no? Sobre todo porque siempre son figuras masculinas. Que llevan siempre o están siempre a la cabeza de... Entonces esa es la imagen un poco que tú ves, ¿no? No, son hombres, son con gran trayectoria. ¿Qué hago yo frente a esas cosas, ¿no? Frente a estas imágenes, ¿no? Y yo incluso al mismo Santiago le he criticado eso, porque claro, cuando hablan de Muégano, lo principal es como el Santiago Roldós, pero yo siempre pienso en la Pilar Aranda, en la Estefanía Rodríguez,
Cuando hablan de Mala Hierba, la Vísteres, pero yo siempre hablo de Charo, de la Cristina Marchand, de Daisy. O sea, las mujeres que están, digamos, por detrás. Y eso es uno de los conflictos que me ha generado mucho ahora estar también en Quito y que me lo he cuestionado gracias a que ahora la directora de la Fundación Teatro Nacional Sucre es una mujer, o sea, es la Gaby. Entonces yo digo como, tú ves esos referentes y dices, o sea que esa posibilidad también está abierta para mí como mujer, ¿no? Y ahí es donde me cuestiono mucho como las jerarquías, las tradiciones artísticas de nuestro país y cómo al menos como generaciones de ahora estamos tratando de cuestionarnos eso. Y me gusta que sean mujeres, me gusta que sean mujeres. Por ejemplo, en esta residencia de dramaturgia que estuvimos, fuimos 6 mujeres y un hombre. Y la Gaby me acuerdo que celebraba ese hecho porque sí, o sea, es el deseo de las mujeres de hacerse un espacio en las artes. Exacto. El profesionalizarse como que nos da ciertas herramientas, obviamente, y de alguna manera pues siento que las nuevas generaciones también estamos para eso, o sea, estamos tomando la posta y rompiendo quizás algunos paradigmas o esquemas. Después que ya sales de la U, tienes estas experiencias, digamos, con tus maestros y todo, ¿cómo te encaminas al lado del vestuario teatral? ¿Cómo te enfocas en eso? De hecho, el vestuario fue yo siempre digo esto, fue mi salvavidas después de la universidad, porque como que no sé de dónde viene exactamente, estoy todavía tratando de entender de dónde viene esta creencia de que las mujeres en el arte o en el teatro solo estamos destinadas a ser actrices, o sea, ni siquiera dramaturgas, ¿no? Por ahí capaz de directoras, pero como que el destino de ser actriz nos persigue. Entonces yo un poco cuando salí de la universidad quería ser actriz, pero obviamente no encontraba como los espacios que yo creía en donde yo me podía desenvolver como actriz. Y lo primero que yo empecé a hacer, y de hecho ya lo hacía en la universidad porque de ahí nació lo del vestuario para teatro, o sea, instintivamente armé mi taller, me compré las máquinas, me compré material y yo solo era haciendo, ¿no? Bueno, en estas cosas más todavía como autodidactas, más mías, diseños míos, como improvisando. Y ya luego fue gracias a Pilar nuevamente, que me llamó a hacer un proyecto de Las Cuervas No Se Peinan para Guayaquil y me llevó para allá para hacer el vestuario. Estuve viviendo ahí en Muégano, en el Teatro de Muégano, como un mes y medio más o menos, haciéndoles vestuario. El Santi y la Pilar se portaron muy lindos conmigo, me armaron mi propio taller ahí en Muégano, con las maquinitas, con la mesita de cortar. O sea, fue muy lindo, muy amable en el sentido de muy cariñoso, muy afectuoso de su parte, ¿no? Como ver el espacio donde uno crea vestuario, no como, ya, te mando a hacer un diseño y me lo tienes que hacer y me tienes que cumplir en tal fecha, no, o sea, como que todo era todo el proceso era muy cuidado, muy afectivo, o sea, tienes tu tiempo, propon, dinos, conversamos, ven ensayos, cosas así. Entonces yo decía, es que estaba viviendo mi sueño, decía, me encantaría trabajar siempre todas las producciones, pero no, después me he topado con producciones súper feas en las que te dicen, no, yo quiero esto, me tienes que entregar en una semana, tienes tanto de presupuesto, o sea que además es una miseria de presupuesto, y o sea, tú trabajas hacia presión, y entonces no siempre es así, ¿no? Yeah. Pero yo agradezco un poco que justamente Muégano y Pilar sobre todo me abrieron las puertas para empezar a hacer vestuario. Y desde ahí he hecho producciones hasta ahora de hecho soy profe de la materia de vestuario y maquillaje allá en Quito, y me gusta, eso es algo que yo igual traspolo mi experiencia familiar de mi mamá, de mi abuela, a esto. Y por eso es que digo, me lo tomo muy en serio, porque para mí eso es muy personal en el sentido de que es muy afectivo, es muy íntimo, me gusta que todo sea muy cuidado. Y creo que eso es un poco lo que intento hacer en cada producción que armo, ¿no? Ahora una de las condiciones que pongo siempre cuando me llaman a trabajar es, pero yo tengo que ser parte del proceso, yo tengo que ir a ensayos, yo tengo que tener el guión, yo tengo que estar ahí, porque hay
producciones que solo te dicen, no, a ver, tú haz esto y ya, y como que te aíslan del proceso y eso es horrible, eso, ¿no? Claro, es que depende mucho igual con quién trabajas, porque, o sea, yo en cambio como, bueno, antes de teatro fui músico y como que tengo esa cuestión musical ahí. He vuelto a trabajar sonorizando y musicalizando obras, pero también depende mucho con quién trabajas, porque hasta ahora no me ha tocado una experiencia así de que me digan, quiero esto, así. Ay, qué bueno. sino que, o sea, Tuve que ir a terapia por eso. sino que ya también es de, tengo que ir a ensayos, tienen que pasarme la obra, tengo que tener el texto, y más que todo, tener conversaciones muy íntimas con los directores para saber en especial qué quiere, porque creo que todo debe pasar igual con el lenguaje de la indumentaria, del vestuario, porque los directores a veces no saben cómo comunicar lo que quieren. Sí. Entonces es complejo, así como que... Que tener que leerle las Sí, así que necesito... Y es como... O sea, yo lo que me ayuda bastante es como pedir referencias. Sí, claro. Así como Yo les que- pido, por favor, hazte un tablero de Pinterest por lo menos. Y ahí empezamos a hablar. O sea, claro, o sea, es tu apoyo visual, en cambio yo pido referencias así auditivas, como que ya, o sea, es que yo quisiera que el personaje en la mitad se escuche como si estuviera en una paranoia, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo es la paranoia del personaje? O yo quisiera que de esta manga luego salga una ala y se vuelva un pájaro y yo así, ok, bueno, Por favor, vamos. sentemos esto, Acá, o sea, no vueles tanto tampoco. acá. Pero sí me ha pasado, pero claro, o sea, digo, depende mucho de con quién trabajas y creo que eso ayuda mucho a la profesionalización, por ejemplo. Y cuando trabajas con personas que tienen todo este bagaje teórico y tal, saben comunicar un poco mejor las cosas. Antes que, digamos, un artista muy empírico, podríamos decir, que quizás esa experiencia que te pasó con artistas empíricos, ¿sí? Sí. Wow, ok. Sí, no era como un colectivo así como artístico, así que ves que súper conocedores del arte y cosas así. Y, bueno, como todos, o sea, tampoco se juzgan, ¿no? Pero sí habían ahí unas, sobre todo, y esto se lo digo en serio. Y además de praxis y de trayectoria. Sí, un poco, pero sobre todo también eso de lo que hablas de la profesionalización, también es saber cuánto vas a cobrar tu trabajo. Exacto. Lo Y que nos eso- ayuda también en las producciones. Exacto. ¿No? Y eso, a ver, en la universidad un poco sí te enseñan eso, pero en realidad luego es que tú tienes que en la vida práctica armar un esquema, ingresos, egresos, bla, 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 porque sí es, o sea, es fundamental aprender de finanzas, sobre todo en las artes, porque en las artes a uno lo quieren pagar miseria, eso, o sea, ¿no? También tu rol como dramaturga ahora, ya escribías cosas en la U, ya nos mencionaste cosas que has escrito en tu juventud, pero ¿crees que esto se va potenciando con la experiencia que tuviste con el Teatro Nacional Sucre o desde antes ya tuviste algo más? Yo creo que por eso a mí me gusta como migrar en el sentido de no quedarme como en un lugar cómoda, sino como mi necesidad de salir fue eso, como tal vez no voy a encontrar aquí lo que yo, o las herramientas, o las personas, o las técnicas, no sé lo que sea, y necesito salir. Entonces ahora como que o sea, lo he hecho dentro del país, ¿no? Y lo que me funciona a mí, bueno, no sé si decir funciona, pero al menos lo que a mí me ha resultado es conocer gente, o sea, rodearme de gente. Y no solo en el sentido como personal, así como conocerles, sino leerles, escucharles. Entonces un poco lo que me pasó fue que creo que mi escritura sí tiene, digamos, como no sé cómo decirlo, como tal vez mi escritura es como un material en bruto que un poco toma forma gracias a las voces de otras personas, o sea, las interacciones de otras personas. Entonces, yo estoy segura que, por ejemplo, la obra que escribí ahora de Guambritas de Llanucar no hubiera sido lo que es si no hubiera nacido o más bien se hubiera desarrollado en el marco de la residencia de la Fundación Teatro Nacional Sucre.
porque no era solo mi escritura y ya, o sea, mi escritura se enfrentaba también a las otras autoras, a la misma Gaby, a Santiago Loza, a Andrés Gallina, a Conejero, que también nos dio la residencia. Entonces como que era como poner mi escritura en este espacio y dejar también que los otros y las otras se conmuevan y se relacionen con eso. Y que eso creo que es lo lindo de artístico, que muchas veces el tema del trabajo colectivo o la colectividad es lo que también tenemos de ti bastante. Entonces es muy acertado lo que dice, o sea, ya pueda que tenga la habilidad, puede que lo haya hecho, pero haberlo compartido creo que da la potencia lo que uno hace en el tema artístico. Sobre tu obra de Bombitas del Yanucay, ¿nos podrías comentar un poquito y cómo es el proceso de que llegas a materializar esta obra y qué significa para ti Bombitas del Yanucay? Tengo un amigo, Pavel, y digo así, Pavel, están viendo por ahí, de la Universidad de las Artes. Bueno, él tiene, según yo, él tiene un camino más amplio en la escritura, pero yo siempre le decía, Pavel, quiero escribir mi obra, no sé, y él me decía, pero escríbela y mándame, y yo te reviso y vamos bien, ¿no? Eso fue antes de la residencia. Ya cuando se abrió la residencia y yo ya tenía este texto, él fue el primero en el que me dijo, lánzate, mándalo. Entonces, ¿qué me pasó? Que yo le decía a Pavel, y por eso lo menciona, porque él siempre me dice, y lo he escuchado también, lo escuché, me acuerdo de una vez que fui a hacer una residencia en Teatro de los Andes, de Gonzalo, que nos decía, no se enamoren de sus creaciones. Y digo, pero es que ¿cómo no me voy a enamorar? Sí, es algo que me sale del corazón, es algo yo bien dramático, ¿no? Y es un poco también lo que me dice Pavel, ¿no? Como después de que ya se publicó la obra, esto es otra cosa, esto ya no es tuyo, me decía, o sea, como suéltalo tú también. Y es un poco lo que me ha costado, digamos, como escritora que escribe, no sé si decirlo así, autoficción, o al menos sí que tiene que ver con lo autobiográfico o lo autoetnográfico. Bueno, ahora un montón de términos que se usan, ¿no?, para definir estas escrituras. Y lo que me pasó fue eso, que me costó, y todavía, o sea, no lo voy a mentir aquí, ¿no? Como me cuesta soltar mis propias creaciones, porque como tú dices, vienen de mi propia historia, ¿no? Yo no escribo como... Siento que mi escritura no está mucho en la ficción, no es ficcional, sino de otros mundos, no, o sea, siento que es muy personal, es muy personal, muy política, muy íntima, porque no puedo hablar de otra cosa que no sea eso. Un poco cómo surgió es interesante, es un poco chistoso también esta historia, a veces como que digo, ¿qué? O sea, como que todo igual encajó, porque fue que pasó lo de la residencia, yo mandé en realidad 3 textos cuando apliqué a la convocatoria. Que eran unas crónicas que había justamente escrito en las clases de Alicia, y eran 3 historias diferentes. Era una historia sobre mi mamá y la casa, otra historia sobre mi papá y la bicicleta, y otra sobre mi abuela y el río. Que yo mandé estos 3 textos, pero el que más desarrollé fue el de mi abuela y el río. Y ya en la residencia, pues dije como, yo pensaba como unirlos todos, como ver confuso, pero no me cuadraba. Parecía que eran como historias muy diferentes, una diferente que la otra. Y también pasó que en ese momento estaba sucediendo lo del proyecto de Quimsacocha, y fue como, hice yo algunos viajes de retorno acá a Cuenca, justo por este tema. Fuimos con mi familia hasta allá, hasta el páramo de Quimsacocha, y todas esas experiencias, además que me quedaba en casa de mi abuela, que fue la casa de la infancia, que es al frente del río. Todas esas experiencias, un poco la relación misma con mi abuela, con el agua, con la memoria de la infancia, del agua, fueron un poco estableciendo las bases, y me dijeron, por aquí es el camino, Tamara. Y la propia escritura fue surgiendo por ahí. Y ahí es donde yo pienso, y lo he dicho hasta ahora, que al menos en mi escritura está muy atravesada por el cuerpo y el territorio que habitamos. O sea,
yo no logré dimensionar qué tanto de mi vida afectaba haber vivido a las orillas de un río hasta este momento. O sea, y cómo yo crecí, digamos, desde niña en relación con este territorio, cómo mi abuela, mi madre, en relación con este mismo territorio, me iban narrando sus historias. Entonces ahí cuando digo, es que claro, al menos mi escritura no está deslindada del territorio que habito y de mi cuerpo, ¿no? De mi cuerpo además de niña, que funciona un poco como archivo para poder un poco vislumbrar estas historias. Porque yo escribo mucho desde la niña que fui, desde la niña que creció a las orillas de ese río, que se relacionaba con su madre y su abuela desde este mismo sujeto del Yanukai, ¿no? Entonces un poco desde ahí la historia se fue tornando más hacia un poco elaborar una historia que tiene que ver con la fuerza femenina que uno se hereda de las madres, de las abuelas, y que está profundamente enraizada a haber crecido estas 3 generaciones que crecieron a las orillas del río. Y ahí va surgiendo otras, como yo les digo, como no sé, como una palabra, como descubrimientos, no sé, como voces que te hablan, que vienen de la misma materia del agua, con este viaje que hicimos al páramo también. Entonces un poco irle dando voces a la propia Quinzacocha, elaborar también un poco el lenguaje que viene desde el quichua, que tiene que ver con la raíz, con mi abuela, con esta generación de abuelas, y luego también con el lenguaje del inglés, que tiene que ver con mi mamá, y cómo estas 3 lenguas y este conflicto que atraviesa Mar, que es la protagonista, tiene que ver sobre todo con esa identidad, ¿no? De lo ancestral y también de lo lejano, ¿no? Que parece, que es el lugar que habita la Mar. Mantienes la tradición oral de cierta manera, pero ya desde tu ser, desde lo que has construido en tu camino, y que lo hagas con la literatura, desde la dramaturgia teatral, es muy lindo, porque yo siento que esta obra Bonditas del Yanukai como que ha consolidado toda tu historia, sí, porque igual me gustaría que de aquí a la Tamara del futuro, ya que la obra también esté montada, que podamos verla y que no solamente la tengamos en el texto. Reflejar, pues, como digo, lo que has traspolado de tu vida hacia el arte teatral. De las últimas 2 preguntas que tengo que hacerte, creo que una la voy como a cambiar, porque siento que ya es tu impronta artística, pero aquí va la pregunta. ¿Crees que en algún punto tu obra podría desterritorializarte? O sea, que ya no tenga que vincularse con tu historia, que no tenga que ver con el territorio donde creciste, donde habitaste, sino que puedas explorar otros lenguajes, otros génesis creativos. Uh-huh. Esa es justo la pregunta que me estoy haciendo en este preciso momento de mi vida. Sí, porque además a raíz de esta dramaturgia, sí me asusté en el sentido de que dije, ¿esto es todo? O sea, ¿esto es todo lo que soy? Como entiendo que es mi historia familiar, entiendo que habla de mi pasado, pero un poco yo misma digo, es que ya no quiero hacer solo eso. ¿Te pasó al verlo plasmado? Claro, me pasó porque justo cuando hicimos la lectura dramática en el Variedades, en esta semana que se presentaron los textos, yo entré en una crisis porque justo me pasó que las actrices que yo había ya convocado para la lectura, una de ellas era Pilar. Ella tuvo un accidente cerebrovascular justo 2 semanas antes de la lectura y ya habíamos hecho todos los planes, yo le había comprado ya el vuelo para que venga aquí para los ensayos y tuvo este accidente y a mí me pegó muy fuerte, no solo porque no iba a estar en la obra, sino porque era mi profesor, o sea, mi amiga, mi compañera, mi referente.
Entonces fue como que se me desmoronó el mundo en ese momento. Me pasó también que la actriz que iba a ser de Mar, la protagonista, igual estaba en Guayaquil, no pudo venir, no pudo llegar. Entonces no sabía qué hacer y ahí fue cuando digamos, mis instintos como directora dijo, tienes que solucionar. Pensé, de hecho, en renunciar, en decir, no, saben que no voy a hacer la lectura, hasta aquí nomás, solo que se publique el texto y ya. Pero mis amigos, grandes amigos de teatro me decían, no, o sea, no puedes solo decir no y ya, resuélvelo, hazlo, es una oportunidad gigante, no puedes solo decir no, no lo voy a hacer. Entonces también, como llevada por eso, dije, vale, está bien. Convoqué a otra actriz, la actriz súper dispuesta, Caimo, una actriz igual quiteña, bueno, todas las actrices son de Quito, y finalmente cuando iba a pensar a ver quién hacía Mar, no me tocó de otra que ser yo misma. Y una de las cosas que justo le decía a mi terapeuta, le decía, es que yo no quiero, o sea, porque además escribí la obra, dirigí la obra, la obra es sobre mí. Y yo ponerme, no, le dije, es que yo no quiero, o sea, la gente, ¿qué va a pensar esta narcisista si escribe para ella misma ponerse a actuar? Y dije, no, es que no puedo hacerlo. Entonces ella me dice como, ¿qué importa que lo que diga la gente? O sea, como... igual te tocaba. Ajá. ¿Cómo iba a resolver? Y yo le digo como, yo voy a hacer esto, pero yo no lo quiero volver a hacer en mi vida. Es así como, no lo quiero volver a hacer. Y le dije esto sobre todo porque yo le decía a ella, es que ya no quiero ser esta Mar, ¿no? Este personaje, porque siento que ya no soy ella, o sea, obviamente lo que soy, pero ya estoy como encaminándome a querer ser otra cosa, o a ver qué más hay después de Mar. Entonces decía como, siento que se me va a hacer muy incómodo. Entonces ella me dijo, hazlo como un ritual de despedida de tu propia versión anterior. Y da todo, ella me decía, y tú date, haz el mejor papel de Mar que hayas hecho en tu vida y despides. Entonces yo dije como, ay, qué dolor. Y tampoco lo quieres soltar. Ay, cacha. Entonces me como, no lo quieres soltar. y todavía así como me aferro, así como... Y me tocó hacer, pues me acuerdo que cuando entré al escenario yo estaba como muy conmovida porque además esta es una obra que, ay, como que a mí en la escritura me ha dolido un montón, me ha traumatizado un montón escribirla, y cuando la monté, digamos, en formato de lectura, las actrices terminaban, en los ensayos terminaban llorando, desconsoladas, y claro, cuando a mí me ocurre eso, les veo como, yo digo, es que aquí las que tiene, o sea, la que tiene que sostener esto como directora soy yo. Entonces, claro, entonces yo las veía como muy conmovidas a ellas y les decía como, todo va a estar bien, esto es ficción. Esto es ficción, todo va a estar bien. O sea, esto pasa aquí y después nos vamos a bailar, nos vamos a tomar unas cervecitas y no ha pasado nada. ¿Y tú no te la creías? No, sí, porque yo ya hice, como que yo cuando escribí esta obra, yo ya hice mi duelo. Ah, ok. Entonces, para mí... Es que como me dijiste lo que tenías que entrar escena. Claro, ahí es donde voy. Que yo, claro, yo estaba con miedo, ya nos dieron tercera llamada, yo voy a entrar, y yo estaba con miedo, dije, ¿y si me quiebro? ¿Y si no me sale la voz y si empiezo a llorar? Y dije, no, ¿qué voy a hacer? Pero el rato, a mí, eso no pasó. Yo estaba más como, la luz no salió, Daisy no salió al pie, aquí faltó algo, aquí se equivocó Kate en la luz, y el ciclorama, y el texto no lo dijo, o sea... Mar, no sé por dónde se fue, pero Mar no estaba ya cerrado. Era yo, directora, tratando de, y medio que diciendo el texto, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, parece que esto, no es que ya está, superado. No, pero yo ya hice como mi duelo, y ya como lo he elaborado muchas veces, que digo, ya, esto es verdad, como dice Pavel, esto ya no es mío, o sea, esto ya... es con las personas con las que conecten la obra, a las que les pueda conmover este texto. Y eso es lo que me ha estado pasando hasta ahorita, hasta la última lectura que hicimos en el Plaxo. La gente se ha conmovido un montón y me vienen a abrazar así como llorando, y yo como, todo va a estar bien, tranquila, todo va a estar bien. Como... pero eso por otro lado, como autora, digamos, de esta obra, me hace sentir muy acompañada. O sea, digo, wow, no fui la única hija
que dejaron sus padres por la migración. Parece que esta historia la compartimos, ¿no? Y es ahí donde yo digo, tengo una necesidad de traer esta obra acá, a Cuenca, porque en Quito, o sea, la entienden, la reciben con mucho afecto, con mucho... Hay gente, hay chicas, mujeres de mi edad, más jóvenes, que comparten la misma historia con sus padres, pero yo siento que esta historia se le pertenece a esta ciudad, porque yo tengo familia, primos, que crecieron sin sus padres, sin su madre, entonces sí me parece que es una realidad más cercana a Cuenca y que por eso siento yo que esta necesidad de traerla acá y que puedan verla acá como la han visto ya en Quito y ha logrado conmover. No me has respondido. ¿Podrás desteritorializar? Mira, y te he hablado un montón de Lázaro Alta, Cantaleta y no te respondes porque capaz... Y no. O sea, no lo sé, es lo que te decía al principio, es una pregunta que yo misma me he hecho. Yo esperaría que sí, o sea, yo deseo que así sea, pero también me enfrento a eso que pueda descubrir en el camino. Yo esperaría que sí, pero no lo sé. Es ahora lo que tengo, es lo que te puedo ofrecer. Y última pregunta, ¿cómo te ves de aquí en 5 años? Chuta. No estoy segura como qué pase conmigo en 5 años, pero sí, lo que quisiera hacer es lograr haber salido del país. Quiero tener la experiencia de haber vivido fuera un poco, porque siento que he logrado descubrir muchas cosas potentes y bacanas del teatro aquí en Ecuador, a donde me he movido, y un poco siento que ya cuando he llegado a este punto de conocer todo esto, me pregunto, ¿y qué más? ¿Qué más hay? Y ese qué más, siento que no está aquí. Y eso, aunque me duela y me dé un poco de miedo, no un poco, mucho, tengo que admitirlo, sí me hace como querer salir y moverme en otros lados. O sea, como ese que más, así como, ya, ¿quién más, ahora quién más me puede enseñar esto? O ¿a dónde puedo ir para un poco también aprender otras cosas de otra gente? Porque siento que lo que más me apasiona a mí y de donde más aprendo es viendo a otras y otros haciendo eso que aman hacer, como a la Pilar en su momento, por ejemplo. Y ahora justo que lo conocí a Guillermo Cacache, que es un director de Argentina, y lo veía también con esa pasión por dirigir, por crear, y yo decía, qué genial este man, como me gustaría como saber de dónde viene todo esto que mueve su cabecita y su creatividad, y capaz, no sé, ir a Buenos Aires, o no sé, tengo muchas ganas de salir y conocer más afuera, como, y después siempre volver, siempre vuelvo, y ver qué pasa conmigo, pero lo que sí estoy armando como un plan de vida, como sí quisiera dedicarme mucho a la dirección. Siento que mi camino, o sea, tampoco lo quiero cerrar por ahí, también me gustaría la actuación, pero siento que la dirección es algo a lo que quisiera dirigirme, como enfocarme más, como ir creando también comunidad. Ahora que trabajamos con un grupo casi de 9 personas, de 9 actrices para lo de las Mombritas, me gustó mucho poder tener la oportunidad de dirigir a un grupo grande de actrices, también con trayectoria. Y dije, me gustaría por aquí, la escritura también, seguir escribiendo. Ahora estoy en la escritura de otra obra que trata sobre mis hermanos. Y así como ir cachando también, pero sí, por ahí creo que me veo en 5 años. Sí, más. Wow, qué lindo, qué lindo. Gracias, Tami, por habernos compartido esto. Siento que es muy sincero tu trabajo. Y nada, como digo, siempre creo que te motiva mucho esto de ser nómada, a pesar de que siempre quieres regresar, pero creo que es eso, el seguir buscando más, creo que te motiva bastante. Tienes hambre
Eso lo admiro mucho porque, por ejemplo, yo soy muy cobarde como para querer desterritorializarme, siempre me quiero quedar acá. Desearte éxitos y al entender pues cómo se maneja el arte escénico, pues siento que más por buen camino en ese mucho de éxito. Y bueno, pues te aprecio un montón y a ver hasta dónde llegamos dentro de 5 años. A ver qué tal. En 5 años nuevo podcast. Nuevo podcast. Recuerden, por favor, suscribirse al canal para que sigan viendo todas las actividades que tenemos dentro de la Escuela de Espectadores de Ecuador. Muchísimas gracias una vez más por ver este episodio. Recuerden suscribirse y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.